Disfrazado de conductor de una aplicación de transporte, con una gorra en la cabeza y una barba postiza en el rostro, Javier escuchó a su propia prometida en el asiento trasero, riendo con sus amigas y revelando un plan del cual él era solo una pieza. Cuando el coche se detuvo en el destino, él ya sabía lo que tenía que hacer. La única duda era si tendría el valor de cancelar la boda esa misma noche antes de que fuera demasiado tarde. Javier Morales no era el tipo de hombre que aparece en las revistas, no porque le faltaran motivos, le faltaba voluntad. A sus 38 años, era dueño de 4 empresas, una cartera de inmuebles que a mucha gente le llevaría una vida entera construir y un nombre que circulaba en los bastidores del mercado con el peso de quien nunca necesitó gritar para ser escuchado. Pero Javier prefería el silencio, prefería la mesa de juntas al cóctel, prefería los números al público. Creció en una colonia popular en las orillas de la Ciudad de México, hijo de un mecánico y de una costurera, que trabajaban sin quejarse y dormían cansados. Aprendió desde joven que el mundo no espera a nadie y que la única forma de no ser arrollado es elegir tu propio ritmo antes de que otros lo elijan por ti. A los 18 años entró como asistente en una pequeña constructora. A los 25 ya dirigía obras. A los 32 abrió la primera empresa con su nombre en la fachada. Cada paso fue calculado, cada riesgo fue sopesado y ninguno de ellos fue dado con la ayuda de nadie. En el amor, sin embargo, Javier siempre fue diferente, más lento, más vulnerable, como si la misma inteligencia que lo protegía en los negocios simplemente se apagara cuando el tema era otra persona. Sofía entró en su vida hacía 2 años. Él estaba en una junta de condóminos, el tipo de compromiso que normalmente delegaba, pero al que esa tarde terminó asistiendo. Ella era la consultora contratada para reorganizar la administración del edificio. Llegó con un portafolio, datos y una seguridad que él raramente veía en personas tan jóvenes. Argumentaba con precisión, escuchaba con atención y cuando no estaba de acuerdo lo hacía sin pedir permiso, con la firmeza de quien sabe que tiene razón y no ve motivo para disimularlo. Javier se quedó mirando más de lo que debía. El noviazgo comenzó despacio, como él prefería. Sofía era elegante, sin exagerar, presente en las ocasiones correctas, discreta en las incorrectas, no creaba drama, no pedía atención. Era el tipo de mujer que cualquiera desde fuera diría que era perfecta para un hombre como él, organizada, articulada, sin excesos. Y él lo creyó. Durante 2 años enteros, él lo creyó. La boda estaba fijada para dentro de 22 días. Ceremonia pequeña, lista de invitados reducida, nada exagerado. O eso pensaba Javier, porque mientras él imaginaba algo sencillo, Sofía había contratado a una wedding planner, elegido el banquete y cerrado el trato con la florería. Cada detalle decidido por ella, cada cuenta llegando para él. Javier pensaba que era iniciativa. Solo más tarde entendería el nombre correcto para aquello. La primera señal apareció en una cena 3 meses antes de la fecha. Estaban en casa una noche cualquiera, y Javier habló sobre un proyecto que llevaba en el corazón desde hacía años, una escuela técnica para jóvenes de colonias populares, el tipo de lugar que habría cambiado su vida si hubiera existido cuando era joven. Habló con entusiasmo real, con detalles, con el brillo de quien finalmente está listo para sacar algo del papel. Sofía escuchó, asintió y luego dijo en un tono ligerísimo, casi casual: tiene sentido, pero quizá deberías esperar a que la vida se estabilice un poco más, ¿no? Este tipo de proyecto requiere mucho esfuerzo. Javier se quedó con la frase en la cabeza el resto de la noche. Él ya tenía estabilidad, tenía más que suficiente. Entonces, ¿a qué se refería con estabilizarse más? ¿Estabilizar qué? ¿Para quién? Intentó no pensar demasiado. Lo atribuyó al cansancio de ella, al ajetreo del día, pero la incomodidad se instaló en un rincón de su mente donde intentaba no mirar. En los días siguientes comenzó a prestar atención de otra forma, y cuanto más observaba, más se daba cuenta de cosas que antes pasaban demasiado rápido. Sofía hablaba de viajes, del departamento que querían comprar, de remodelaciones y decoración, siempre con entusiasmo, siempre con detalles caros. Pero cuando la conversación giraba hacia sueños más profundos, hacia el tipo de vida que querían construir juntos de verdad, hacia hijos, valores, miedos, ella se desviaba siempre con habilidad, siempre sin dejar rastro. Javier comenzó a poner la prueba sin que ella se diera cuenta. Hacía preguntas sencillas sobre su infancia, sobre lo que la hacía feliz más allá de la comodidad,
sobre lo que temía de verdad. Las respuestas llegaban bien construidas, correctas, sin ninguna grieta. Era como conversar con alguien que había ensayado antes de que le preguntaras. Intentó convencerse de que estaba exagerando, que era la paranoia de un hombre que piensa demasiado, que Sofía era reservada por naturaleza. Pero entonces, una tarde cualquiera, el teléfono vibró con un mensaje de su abogado personal, Rodrigo. Javier, necesitamos hablar. Sofía se puso en contacto con el despacho pidiendo una reunión por separado sobre el acuerdo prenupcial. Tiene su propio abogado. Javier se quedó mirando la pantalla durante un largo tiempo. No estaba mal tener un abogado propio. Él sería el último en decir eso, pero ella nunca lo había mencionado en ningún momento. Habían hablado del acuerdo juntos, con aparente tranquilidad, y ella había dicho que estaba de acuerdo con los términos, que no había necesidad de complicar lo que era simple. Entonces, ¿por qué la reunión por separado y por qué sin decírselo a él? Respondió el abogado con 3 palabras: llámame ahora. La conversación duró 40 minutos. Rodrigo explicó que Sofía había solicitado la revisión de cláusulas específicas: bienes adquiridos durante el matrimonio, participación en decisiones de inversión, reparto en caso de separación. No era una consulta, era una negociación paralela llevada a cabo a sus espaldas con un abogado que ella había contratado sola. Javier colgó el teléfono y se quedó sentado en la oscuridad de su oficina por un buen rato. Había una diferencia entre una mujer que protege sus propios intereses, lo cual él respetaría sin dudarlo, y una mujer que negocia en silencio mientras te sonríe en la cena. La primera es prudente, la segunda tiene un plan. Esa noche, cuando Sofía llegó a casa y le preguntó cómo había estado su día, él respondió con normalidad y se fue a dormir temprano, pero no durmió. La despedida de soltera de ella estaba programada para el viernes. Un grupo pequeño, había dicho ella, solo las amigas más cercanas, un restaurante en Polanco. Y fue en esa madrugada que la idea apareció, absurda en una primera lectura, precisa en una segunda. Si había un momento en que Sofía hablaría sin filtro, sin calcular cada palabra, era en una noche con sus amigas, lejos de él, lejos de quien ella creía que la estaba observando siempre. Pero ¿y si él estuviera allí sin que ella lo supiera? Él sería el conductor. En los 3 días que separaban esa madrugada de insomnio del viernes de la despedida, Javier hizo algo que nunca había hecho dentro de la relación. Observó a Sofía sin participar, no con enojo, no con el corazón cerrado, sino con esa atención fría y precisa que usaba cuando necesitaba entender un negocio antes de decidir si entraba o salía. Y lo que vio lo incomodó de una forma que no podía nombrar. El primer patrón que notó fue el de las conversaciones sobre dinero. Sofía nunca hablaba de dinero de forma vulgar. No era del tipo que pide regalos caros o se queja de que falta algo. Era más sofisticada que eso. Ella sugería, plantaba ideas como si fueran pensamientos espontáneos. Dejaba que él llegara a la conclusión solo. Ese departamento en la Roma sería una inversión inteligente. ¿Tú qué entiendes de esas cosas? O, tiene más sentido que la cuenta sea conjunta, ¿no? Más práctico después de la boda. Frases que por sí solas parecían razonables, pero que juntas apuntaban siempre en la misma dirección. Javier comenzó a mapear mentalmente. En los últimos 6 meses, la tarjeta adicional que ella pidió para emergencias, el viaje a Europa, que él pagó íntegramente porque ella estaba en un momento difícil de flujo de caja, la cena de compromiso en el restaurante más caro de la ciudad, elección de ella, cuenta de él sin que hubiera siquiera una conversación al respecto. Cada episodio aislado parecía un gesto de pareja. Juntos contaban otra historia. El segundo patrón involucraba a su familia. Javier tenía una hermana menor llamada Daniela, que vivía en Querétaro con su esposo y 2 hijos pequeños. Una mujer directa, sin paciencia para rodeos, que desde el principio había mostrado una frialdad discreta hacia Sofía, nunca hostil, pero nunca cálida. Javier siempre lo había atribuido al carácter difícil de su hermana, pero al revisar las últimas veces que los 4 se habían encontrado, notó algo que había ignorado. Sofía nunca hacía un esfuerzo real con Daniela, sonreía en la medida justa, era educada en la dosis exacta, pero no preguntaba por los niños, no se acordaba de sus nombres, no demostraba ningún interés genuino en lo que vivía su hermana. Y cuando Daniela no estaba presente, Sofía soltaba comentarios pequeños, casi imperceptibles. Tu hermana es muy intensa, ¿no? O, ¿siempre ha sido así? ¿Tan desconfiada de todo el mundo? Frases que no eran ataques, eran erosión, lenta, constante,
calculada para alejar sin que él se diera cuenta de que estaba siendo alejado. Fue un miércoles por la noche que el tercer patrón apareció de forma más clara. Javier había llegado más temprano a casa sin avisar. Sofía estaba en el estudio, con la puerta entreabierta. Él fue a la cocina, abrió el refrigerador y fue entonces cuando escuchó su voz viniendo por el pasillo. No el tono que usaba con él, ese tono equilibrado, medido, siempre en el volumen correcto. Era otro tono, seco, directo, profesional en el sentido más frío que esa palabra puede tener. No pudo oír todo, solo fragmentos, pero uno de ellos se quedó grabado. No, él no va a cuestionar eso, confía demasiado. Es solo cuestión de manejarlo bien. Luego, silencio. La silla se arrastró. Sofía salió del estudio y lo encontró en el pasillo. Por una fracción de segundo, solo una, él vio en sus ojos algo que no era sorpresa, era evaluación, la expresión de quien calcula la magnitud de un problema antes de decidir cómo reaccionar. Luego ella sonrió. Llegaste temprano. Qué bueno. Él le devolvió la sonrisa, le preguntó con quién había hablado. Ella dijo que era una amiga resolviendo un problema personal. El tema cambió con una naturalidad que en ese momento él reconoció como entrenada. Esa noche, en la mesa durante la cena, Sofía habló sobre la despedida de soltera con la ligereza de quien planea una noche despreocupada. El restaurante en Polanco, las amigas más cercanas, una mesa reservada. Dijo que ya había enviado la dirección a quien lo necesitaba y que la aplicación de transporte estaba instalada en su celular, que pediría un coche desde allí mismo, sin necesidad de que él la llevara. Javier escuchó todo, asintió en el momento correcto y cuando ella se fue a la habitación más temprano, alegando cansancio, él se quedó sentado en la mesa por un largo tiempo, mirando el vaso de agua frente a él. Había algo que sabía sobre sí mismo. Nunca tomaba decisiones con el estómago, siempre esperaba tener pruebas, siempre esperaba entender el tamaño real de algo antes de actuar. Era ese instinto el que había construido todo lo que tenía, la capacidad de no reaccionar antes de ver con claridad, y lo que estaba viendo no era paranoia, era un patrón, con un principio, un desarrollo y una dirección muy específica. El viernes se acercaba y con él la única oportunidad de escuchar a Sofía hablar sin saber que él estaba escuchando, sin el filtro, sin el cálculo, sin la versión que ella había aprendido a presentarle. Pasó el día siguiente en los silenciosos detalles de la preparación. Tenía un segundo coche, un sedán común, sin ningún rasgo del ejecutivo que era, registrado en una cuenta secundaria en una aplicación de transporte que usaba para proyectos internos y que nunca había desactivado. Compró en una tienda de artículos para teatro una barba postiza de buena calidad, unos lentes de armazón grueso con micas neutras y una gorra simple de visera plana. No era un disfraz elaborado, era suficiente para borrar al Javier que la gente reconocía y revelar un rostro común. El tipo que existe por miles en las calles de la Ciudad de México y que nadie, absolutamente nadie mira dos veces. El jueves por la noche hizo una prueba frente al espejo del baño. Se quedó mirando su propio reflejo por un tiempo. El hombre que estaba allí no parecía dueño de nada. Parecía alguien que trabaja de madrugada, a quien nadie le pregunta el nombre, que desaparece de la memoria en el mismo segundo en que sale del campo de visión. Dobló el disfraz con cuidado, lo guardó en la cajuela del sedán y se fue a dormir, esta vez con la mente extrañamente tranquila. No la quietud de quien está en paz, sino la quietud de quien ya ha tomado una decisión y solo está esperando el momento de ejecutarla. El viernes llegó con el peso silencioso de las fechas que lo cambian todo. Javier se despertó antes de la alarma. Se quedó acostado unos minutos, mirando el techo, escuchando la respiración de Sofía al otro lado de la cama. Ella dormía de lado, de cara a la ventana, el cabello esparcido por la almohada, bonita, siempre lo fue. Y eso, se dio cuenta en ese momento, era parte del problema. Su belleza había funcionado como un ruido, había llenado los espacios que deberían haber sido ocupados por preguntas. Se levantó sin hacer ruido, fue a la cocina, tomó su café de pie, mirando por la ventana hacia la calle, donde la ciudad ya despertaba sin ceremonia. El día en la oficina fue largo, y al mismo tiempo pasó demasiado rápido. El tipo de día en que el cuerpo ejecuta y la mente está en otro lugar, juntas, firmas, decisiones menores que en cualquier otra semana habrían tenido toda su atención. Ese viernes era solo ruido de fondo.
A las 4 de la tarde, Sofía le mandó un mensaje diciendo que estaba en casa de una amiga arreglándose y que el coche ya estaba agendado por la aplicación. Puso un emoji de corazón al final. Javier respondió con disfruta y guardó el celular. A las 6 en punto de la tarde, le avisó a su asistente que no recibiría a nadie más. Salió por el estacionamiento del edificio. Fue hasta donde estaba el sedán, lavado, con el tanque lleno, discreto como puede ser un coche, y abrió la cajuela. El disfraz estaba doblado exactamente donde lo había dejado. Fue al baño del estacionamiento, cerró la puerta con seguro y se preparó. La barba postiza primero, aplicada con cuidado a lo largo de la barbilla y los lados del rostro, adhiriéndose con la naturalidad suficiente para no parecer de fantasía. Luego los lentes de armazón grueso que cambiaban el eje de su rostro de una forma que no esperaba, simple pero eficaz. Por último, la gorra, calada ligeramente hacia el frente. Dio un paso atrás y se miró en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada no era Javier Morales, no era nadie en especial. Era el tipo de rostro que existe en cada semáforo, en cada fila de la panadería, en cada elevador de un edificio corporativo. Presente y completamente olvidable. Era exactamente lo que necesitaba hacer esa noche. Se quedó allí un momento más de lo necesario, no para admirar el disfraz, sino para entender lo que estaba a punto de hacer. Se estaba preparando para escuchar, sin ser visto, a la mujer con la que había planeado pasar el resto de su vida. Y la parte más perturbadora era que aquello no parecía una exageración, parecía la única forma honesta que le quedaba. Salió, encendió el coche, abrió la aplicación y se puso disponible como conductor cerca de la dirección del departamento donde Sofía se estaba arreglando. El viaje apareció en menos de 2 minutos. Aceptó sin dudarlo, se estacionó frente al edificio y esperó. 6 minutos después, la puerta se abrió. Sofía salió primero. Un vestido verde oscuro a la altura de la rodilla, tacones medios, una bolsa pequeña sujeta bajo el brazo, el cabello recogido con una elegancia que él conocía bien, el tipo de peinado que parece natural y lleva 40 minutos. Detrás de ella, 2 mujeres que Javier reconoció de vista. Valeria, que trabajaba en eventos y era amiga de Sofía desde la universidad, y Paulina, más joven, que se reía de todo con facilidad y raramente bajaba el volumen. Las 3 cruzaron la acera hablando al mismo tiempo, con el ritmo de quien está animado y ya ha empezado la fiesta antes de salir de casa. Sofía abrió la puerta trasera del sedán sin mirar al asiento del conductor. «Buenas noches», dijo con el tono automático de quien cumple una formalidad sin necesidad de detenerse para ello. Las otras 2 entraron por el lado opuesto. La puerta se cerró. El perfume de Sofía llenó el coche en segundos, el mismo que él conocía, el mismo que había dormido a su lado durante 2 años. Javier confirmó el destino en voz baja, un tono por encima de lo neutro, sin ninguna característica distintiva. Puso el coche en movimiento. En los primeros minutos, el asiento trasero hervía con conversaciones paralelas. Sobre la mesa reservada, sobre una amiga que había confirmado de última hora, sobre el retraso de un pedido que Paulina había hecho en una tienda y que aún no había llegado. Conversación de mujeres animadas en un viernes, suelta y sin dirección. Javier respiró. Quizá no había nada. Quizá era exactamente lo que parecía, una noche despreocupada entre amigas. Y él estaba allí como prueba viviente de cuánto había dejado que la desconfianza distorsionara la realidad. Fue Valeria quien cambió el tono. Y bueno, Sophie, la voz salió con esa ligereza irónica de quien va a decir algo con peso disfrazado de broma. Última semana antes de entrar al club de las casadas. ¿Cómo te sientes, de verdad? Tengo curiosidad. Sofía se rió. Y allí estaba la risa diferente. No la risa medida que usaba con él, esa risa de quién sabe el efecto que está causando. Era una risa más suelta, más real. La risa de quien no está siendo observada. Estoy tranquila, respondió, muy tranquila. Tranquila porque estás feliz o tranquila porque sabes lo que estás haciendo. Intervino Paulina con el tono de quien cree que está siendo graciosa. Un silencio de 2 segundos. Javier sintió que el aire dentro del coche cambiaba incluso antes de que Sofía respondiera. Era un cambio pequeño, casi imperceptible, del tipo que solo existe para quien está escuchando con atención. Tranquila, porque sé exactamente lo que estoy haciendo, dijo ella. Sin risa esta vez, sin ligereza, solo la frase puesta en el aire con la seguridad de quien no necesita aprobación para lo que acaba de decir. Javier mantuvo los ojos en la calle.
las manos firmes en el volante. El semáforo de adelante se puso en rojo. Detuvo el coche y esperó, como alguien que acaba de entender que lo que viene a continuación será difícil de escuchar, pero que ya no tiene forma de no hacerlo. El semáforo se puso en verde. Javier aceleró lentamente y el coche volvió a deslizarse por la avenida. En el asiento trasero, el silencio duró exactamente el tiempo que Valeria necesitó para entender que la respuesta de Sofía pedía otra pregunta. «¿Qué quieres decir con eso?», dijo, con la voz de quien ya sospecha la respuesta pero quiere oírla de todos modos. Sofía se tomó unos segundos antes de responder. Javier oía el leve movimiento en el asiento, el roce de la tela del vestido, el sonido de alguien que se acomoda antes de hablar. No por nerviosismo, sino de quien está eligiendo el ritmo de su propio discurso. «Miren», comenzó, en el tono de quien va a explicar algo obvio a alguien que aún no lo entiende. «A mí me agrada Javier. Es un buen hombre, íntegro, trabajador, estable, pero el amor es algo muy inestable para construir una vida sobre él. Eso ya lo aprendí. Lo que tengo con él es más sólido que el amor. Es previsibilidad, es seguridad, es un futuro que tiene sentido en papel». Paulina soltó una risita. «Ay, Sophie, lo dices tan fríamente». «No es frío, es honesto», respondió Sofía sin dudar. «Todo el mundo piensa de esta forma en algún momento. Yo solo no finjo que no lo pienso». Valeria se quedó callada un segundo y luego preguntó: «¿Pero nunca sentiste nada de verdad por él?». La pausa que siguió no fue de quien duda, sino de quien pondera cuánto revelar. «Sentí admiración», dijo Sofía. «Siento respeto. Es el tipo de hombre que no desperdicia lo que tiene, que no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles, que no engaña porque no quiere cargar con ese peso. Eso tiene un valor enorme, pero la pasión». Una pausa corta. «La pasión es bonita por unos meses, luego se convierte en desgaste. Lo que tengo con él dura más». Javier seguía conduciendo, ojos en la calle, respiración controlada, cada palabra siendo depositada en algún lugar dentro de él que aún no sabía nombrar. «¿Y él no se da cuenta de nada?», preguntó Paulina, ahora sin la risa. «Él percibe lo que yo quiero que perciba». La respuesta salió rápida, sin peso, como si fuera una observación técnica. Un hombre enamorado no cuestiona, interpreta todo a favor de quien ama. Es una ceguera voluntaria. Y él abrazó esa ceguera con los dos brazos desde el principio. Yo solo supe trabajar con eso. Valeria no dijo nada. Javier sintió sus dedos apretar el volante por una fracción de segundo, involuntario, rápido, el cuerpo reaccionando antes de que la mente hubiera terminado de procesar. Soltó lentamente, respiró por la nariz. «¿Y después de la boda?», preguntó Valeria, su voz ahora más baja, como si ella también hubiera entendido que esa conversación había dejado de ser una broma. «Después se vuelve más fácil», dijo Sofía con la naturalidad de quien describe una rutina. «Las decisiones pasan a ser de la pareja, los bienes pasan a ser de la pareja. Él ya me dijo que quiere que me involucre en sus proyectos, y voy a involucrarme, pero de la manera correcta, con respaldo, con mi nombre en los documentos». Una breve pausa. Hablé con un especialista sobre el acuerdo prenupcial. Hay una cláusula específica que lo cambia todo después de 2 años de matrimonio. No la leyó con suficiente atención. Un hombre enamorado no lee un contrato como lo leería en un negocio. Y Javier, por más inteligente que sea en los negocios, es completamente predecible cuando se trata de mí. El tramo más oscuro de la avenida pasó por fuera de la ventana. Por unos segundos, el interior del coche quedó casi sin luz, solo el brillo frío del tablero. Javier continuó conduciendo. No estaba enojado, al menos no todavía. Estaba dentro de algo parecido al estado que conocía antes de tomar una decisión muy grande, esa frialdad funcional que el cerebro activa cuando el corazón sería demasiado impreciso. Cada palabra de Sofía estaba siendo registrada con una claridad que sabía que no olvidaría. No porque fuera a intentar recordarlas, sino porque ese tipo de cosas no desaparecen. Ese tipo de cosas se quedan. «¿Planeaste esto desde el principio?», preguntó Valeria. La voz había cambiado por completo. Ya no había ligereza allí. «Entré en una relación sabiendo lo que quería del futuro», respondió Sofía sin retroceder. «Eso no es planear, es tener claridad. Hay mucha gente que pasa años en una relación sin saber lo que quiere. Yo lo supe desde el principio. Solo elegí no verbalizarlo, porque verbalizarlo habría sido inútil.
Paulina llevaba un tiempo en silencio. Javier lo notó. Había una diferencia entre las dos. Valeria hacía preguntas como ¿quién quiere entender? Paulina había dejado de reír. El restaurante estaba a 2 cuadras. Sofía miró por la ventana e identificó la fachada. Ahí, puedes parar enfrente. Javier redujo la velocidad. Orilló el coche con calma, sin prisa, como cualquier conductor haría al final de cualquier viaje. Las puertas se abrieron. Paulina salió primero, en silencio. Valeria la siguió, sin mirar hacia el frente. Sofía fue la última. Se arregló el vestido, se echó el cabello a un lado, revisó su bolsa. Antes de cerrar la puerta, dejó la propina a través de la aplicación, la cantidad mínima generada automáticamente, sin siquiera mirar el número. La puerta se cerró y se fue, sin una palabra para el conductor, sin una mirada al asiento delantero, con el mismo paso seguro y ligero de quien está exactamente donde planeó estar. Javier se quedó parado unos instantes, el coche en la orilla, el motor aún encendido, la gorra en la cabeza, la barba en el rostro, las manos todavía en el volante. Por primera vez en 2 años, había sido completamente invisible para ella. Y la parte más pesada de todo no era lo que ella había dicho, era la ausencia de cualquier conflicto interno mientras lo decía. No había culpa, no había duda. Había un plan, ejecutado con competencia, narrado con tranquilidad, celebrado entre amigas en un viernes cualquiera. Javier puso el coche en movimiento y se fue de allí lentamente. Ya no había nada más que descubrir, solo quedaba qué hacer con lo que sabía. Javier llegó a casa poco después de las 10 de la noche. Estacionó en el sótano del edificio, apagó el motor y se quedó en el coche por unos minutos, en la oscuridad. No había prisa, no había nadie esperando. Sofía estaba en el restaurante con sus amigas, probablemente riendo, probablemente brindando, con la misma ligereza de siempre, como si nada de aquello hubiera sucedido, porque para ella nada había sucedido. Para ella era un viernes normal. Se quitó la barba postiza con cuidado, la dobló, se quitó los lentes, la gorra, puso los 3 artículos en el asiento del copiloto y se quedó mirándolos por un momento. Eran objetos simples, baratos, cualquiera podría tenerlos, pero esa noche habían sido la diferencia entre saber y seguir sin saber, y Javier no era el tipo de hombre que prefería la ignorancia a la incomodidad. Subió al departamento. Encendió solo la luz de la cocina, que proyectaba una claridad baja y amarilla sobre la sala. No quería el departamento iluminado, no estaba de humor para eso. Fue al balcón, se quedó de pie con un vaso de agua que no bebió, mirando la ciudad allá abajo. La Ciudad de México de noche es una cosa extraña, ruidosa incluso cuando no oyes nada, pulsando con la vida de millones de personas que no saben y no necesitan saber lo que sucede dentro del departamento de un hombre más, en el piso 20 de un edificio más. Se quedó allí por un tiempo que no midió. Luego fue a la mesa de la sala, se sentó y comenzó a revisar no los últimos días, los últimos 2 años. La primera cena, donde ella había llegado con argumentos preparados y una presencia que él había confundido con autenticidad. Los primeros meses, donde todo encajaba demasiado rápido. Ella estaba de acuerdo en el tono correcto, discrepaba solo cuando era seguro discrepar, aparecía con la intensidad adecuada en cada situación. Las veces que él había intentado profundizar en una conversación y ella se había desviado con una elegancia que él había tomado por reserva natural, no era reserva, era gestión. Lo que más le molestaba, y se detuvo un tiempo honesto en este pensamiento, no era haber sido engañado, era haber elegido no ver. Él, que leía contratos entre líneas, que percibía cuando un socio estaba omitiendo algo incluso antes de que la reunión terminara, había decidido apagar ese instinto cuando llegaba a casa. Había elegido la versión cómoda porque quería que fuera verdad, porque estaba cansado de estar solo y había confundido alivio con amor. Este pensamiento dolió más que cualquier frase que ella había dicho en el coche. Entonces vino la parte más difícil de la noche, la duda. No sobre lo que había oído, eso estaba demasiado claro para ser interpretado de otra forma. La duda era sobre sí mismo, sobre lo que significaba haber llegado hasta allí, sobre las 2 opciones que ahora existían ante él, con pesos completamente diferentes. La primera era tragárselo, fingir que no había oído nada, seguir con la boda, vivir la vida que estaba planeada y cargar para siempre con el peso de saber lo que sabía. Había una lógica retorcida en eso. No cambiar nada, proteger lo construido, evitar el escándalo y el juicio que vendrían con la cancelación.
Algunos hombres elegirían esa salida y encontrarían una forma de convencerse de que fue la correcta, pero Javier sabía que no podría. No porque fuera orgulloso, aunque lo era un poco, sino porque cada vez que la mirara, él sabría. Y ella seguiría manejando, influyendo, ejecutando el plan con la misma tranquilidad de quien nunca ha sido cuestionada. Él se convertiría exactamente en lo que ella había descrito en ese coche. Un hombre predecible que no cuestiona porque quiere creer. La segunda era confrontar. Y fue ahí que una pequeña parte de él planteó una objeción que tuvo que tomar en serio. ¿Y si lo había interpretado mal? ¿Y si el contexto de una despedida de soltera, la emoción de la noche, el ambiente, y si todo eso había distorsionado palabras que fuera de allí, tendrían otro significado? Pasó unos minutos en ese pensamiento con honestidad real y llegó a la misma conclusión a la que siempre llegaba cuando analizaba un problema sin interferencia emocional. No había interpretación posible que hiciera aceptable lo que escuchó. La cláusula del contrato no era interpretación. El abogado contratado en paralelo no era interpretación. La frase sobre el hombre enamorado que no cuestiona no era interpretación. Eran hechos, narrados por su propia voz, con la tranquilidad de quien narra su rutina. Alrededor de la medianoche, tomó su celular y le envió un mensaje a Sofía. Cuando llegues, necesito que hablemos. Es importante. Ella respondió 40 minutos después, un emoji de corazón y un está bien, llego pronto. El emoji de corazón, incluso allí, hasta ese momento, el emoji de corazón. Javier guardó el celular, fue a su habitación, abrió el armario y tomó una pequeña caja de cartón que guardaba en el estante de arriba. Documentos antiguos, contratos terminados, cosas que necesitaban estar cerca sin estar a la vista. No era eso lo que quería, era lo que estaba debajo. Había puesto allí la gorra, los lentes y la barba postiza cuando subió sin pensar. Tomó los 3 artículos, bajó y los colocó sobre la mesa de la sala, uno al lado del otro, con el mismo cuidado con que se dispone la evidencia. No por drama, sino porque era exactamente eso lo que eran. Acercó la silla de la cabecera, se sentó y se quedó mirando esos 3 objetos simples. Pensó que había algo casi absurdo en la escena. Un hombre solo en el silencio de un departamento caro esperando a que llegue su prometida, con una barba postiza y una gorra de visera plana sobre la mesa, como prueba de lo que había descubierto esa noche. Pero lo absurdo no cambiaba lo que era real. Estaba listo. No agitado, no ensayando diálogos, no construyendo acusaciones. Estaba quieto, de la manera en que se queda quien ya ha procesado lo que necesitaba procesar y ahora simplemente está del otro lado. No feliz, pero entero. No aliviado, pero seguro. La llave entró en la cerradura a las 12:47. Javier no se movió. Se quedó sentado, las manos sobre la mesa, los 3 objetos frente a él, la luz baja de la cocina iluminando todo a medias, y esperó a que Sofía doblara la esquina de la entrada y viera lo que había sobre la mesa. El tacón de ella resonó en el pasillo antes de que apareciera. Un ruido familiar, rítmico, el de siempre. Y aún así, esa noche sonó diferente. Sonó como el paso de alguien que aún no sabe que el suelo ha cambiado. Sofía dobló la esquina con la bolsa en el brazo y el abrigo sobre el antebrazo, el rostro ligeramente sonrojado por la noche, el labial un poco gastado. Estaba preciosa. Y eso, notó Javier, no había cambiado. Lo que había cambiado era todo lo que él ponía alrededor de eso. Lo vio sentado en la mesa y se detuvo por una fracción de segundo. No llegó a hacer una pausa, fue demasiado rápido para eso, pero Javier la conocía lo suficiente como para notarlo. ¿Todavía despierto?, dijo con naturalidad, arrojando la bolsa al sofá de paso. ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo? Fue entonces cuando sus ojos bajaron a la mesa. La gorra, los lentes de armazón grueso, la barba postiza doblada con cuidado, exactamente como había sido guardada. Sofía se quedó quieta, y ahí, en ese segundo y medio antes de cualquier palabra, Javier vio lo que había visto en la llamada interceptada días atrás. No susto, no confusión, evaluación. El procesamiento rápido y silencioso de quien está calculando la magnitud de un problema antes de decidir cómo reaccionar. ¿Qué es esto?, preguntó. La voz salió controlada, casi casual. Tú sabes lo que es, respondió Javier sin levantar la voz, sin drama. Siéntate. Ella no se sentó de inmediato.
Se quedó de pie al otro lado de la mesa, mirando los objetos, luego a él, luego a los objetos de nuevo. Javier reconoció el momento en que ella eligió la estrategia y la vio elegir la negación. Javier, no estoy entendiendo qué quieres decir con esto. Yo fui el conductor esta noche, dijo él, simple, directo. Tú, Valeria y Paulina se subieron a mi coche a las 8. Escuché todo lo que dijiste hasta el restaurante. El silencio que se apoderó del ambiente fue de una calidad diferente a cualquier silencio que hubiera existido entre ellos antes. No era el silencio de quien no sabe qué decir, era el silencio de quien está recalculando. Sofía acercó una silla lentamente y se sentó. Cruzó las manos sobre la mesa, el gesto que él conocía, el gesto de quien está a punto de argumentar con cuidado. Respiró. Todo lo que se dijo ahí fue una conversación de amigas en una despedida de soltera. La voz salió firme, medida, con el peso justo de quien está siendo tratado injustamente. La gente dice cosas que no piensa cuando está animada. Sacaste de contexto una conversación que... Sofía la interrumpió con calma. No habías bebido nada cuando dijiste que un hombre enamorado no lee un contrato con la misma atención que lo leería en un negocio. El coche apenas llevaba 5 minutos en marcha. Una pequeña tensión cruzó su rostro, ajustó su postura. Me espiaste. La frase salió con un hilo de indignación calculada. El tipo de indignación que funciona como defensa. Creaste un disfraz, entraste en mi aplicación y te quedaste escuchándome sin que yo lo supiera. Eso es una invasión, Javier. Eso dice mucho más de ti que de mí. Lo dice, asintió él, con una serenidad que ella claramente no esperaba. Dice que necesitaba saber la verdad antes de firmar cualquier cosa, y ahora la sé. Ella se quedó mirándolo por un momento. La estrategia de la indignación había chocado contra un muro. Javier vio el cambio sutil, rápido, y la vio elegir el siguiente movimiento. Cuando volvió a hablar, el tono había bajado, más suave, casi gentil. Las palabras llegaron lentamente, con el peso de quien está siendo honesta por primera vez. Entiendo que lo que escuchaste te dolió y lo siento mucho por eso, de verdad. Una pausa. Los ojos se le humedecieron, en el momento justo, con la intensidad exacta necesaria. Pero lo que construí contigo es real, Javier. 2 años no desaparecen por una conversación. ¿Vas a dejar que una noche destruya todo esto? Javier se quedó mirándola por un momento, no con rabia, sino con algo más parecido a la tristeza. No por la situación en sí, sino por ver tan claramente el mecanismo funcionando frente a él y entender que ella no se detendría mientras hubiera espacio para continuar. Yo no estoy destruyendo nada, dijo él. Estoy rechazando un mal negocio. Algo cambió en su rostro en ese instante. Fue sutil, un cambio de temperatura más que de expresión. La suavidad calculada se desvaneció. Los ojos que se habían humedecido se secaron con una velocidad que no correspondía a lágrimas verdaderas. Y lo que apareció en su lugar fue lo que él había oído dentro del coche. Esa frialdad segura, esa inteligencia que no pide permiso para existir y no siente la necesidad de disculparse por ser lo que es. Está bien, la voz salió diferente, más seca, más real, paradójicamente que todo lo que había dicho antes. Entonces, seamos honestos de verdad. Se recostó en la silla, cruzó los brazos, no como defensa, sino como quien ocupa espacio. ¿Crees que sin lo que tienes, alguien se quedaría a tu lado como yo lo hice? Con tu agenda que no para, con tu forma de ser cerrada que no se abre a nadie, con la dificultad que tienes para simplemente estar presente sin convertir todo en un análisis. Habló sin rabia, lo que hacía cada palabra más pesada. Yo organicé tu vida social, aparecí en los lugares correctos, dije las cosas correctas a las personas correctas. Te hice parecer un hombre completo en lugar de un empresario que no sabe qué hacer cuando no está trabajando. Javier no respondió. ¿Crees que alguien se quedaría contigo por lo que eres? La pregunta quedó en el aire. Javier se quedó mirándola unos segundos. Luego dijo, con la calma de quien ya ha llegado a donde necesitaba llegar, quizás no, pero es exactamente eso lo que pretendo descubrir. Se levantó, fue al mueble cerca de la entrada y regresó con un sobre que colocó sobre la mesa junto a los 3 objetos. Rodrigo fue notificado esta noche, el acuerdo no se va a firmar, la boda está cancelada, dijo con tranquilidad. Puedes quedarte aquí esta noche, pero voy a necesitar que te lleves tus cosas en los próximos días. Sofía miró el sobre, miró los 3 objetos, lo miró a él y por primera vez esa noche, quizás por primera vez en 2 años, no tenía el siguiente movimiento preparado.
Javier tomó la gorra, los lentes y la barba postiza de la mesa, con el mismo cuidado con que los había colocado allí, y se dirigió hacia el pasillo. Se detuvo antes de entrar a la habitación. No se dio la vuelta. «Espero que encuentres lo que estás buscando, Sofía», y cerró la puerta. En los días que siguieron, el mundo a su alrededor hizo lo que el mundo siempre hace cuando una historia no termina como la gente esperaba. Opinó. El primo que llamó diciendo que había sido precipitado. El amigo de toda la vida que mandó un mensaje escrito con cuidado, como quien pesa cada palabra, diciendo que una conversación de despedida de soltera no es prueba de nada. La colega de trabajo de Sofía que se encontró a Javier en un pasillo días después y le dijo, con una sonrisa que intentaba parecer neutral, que esas cosas a veces tienen una explicación simple. La propia madre de Sofía, que envió un mensaje largo, respetuoso en la forma pero pesado en el contenido, diciendo que él había destruido algo hermoso por un malentendido y que esperaba que lo reconsiderara antes de que fuera demasiado tarde. Sofía intentó contactarlo 3 veces en la primera semana. Un mensaje el lunes, escrito con cuidado, sin acusaciones, sin drama, pidiendo que se vieran para hablar con calma. Una llamada el miércoles que él no contestó y de la cual no dejó recado. Y un correo electrónico el viernes, más largo, más formal, con un tono que había cambiado, menos suave, más estratégico, como si su abogado lo hubiera revisado antes de enviarlo. Javier leyó todo, respondió lo que era necesario responder y siguió adelante. No fue simple. Sería deshonesto decir que lo fue. Hubo noches en las que se quedó despierto más de lo debido, no con arrepentimiento, sino con ese peso específico de quien ha tomado una gran decisión y pasa un tiempo revisando las cuentas, verificando si los hechos eran lo que parecían ser, si había alguna brecha que había ignorado, si la versión que había construido dentro del coche, en la oscuridad de esa madrugada, todavía se sostenía a la luz del día. Siempre se sostenía. Lo que lo sorprendió no fue la firmeza de la decisión, fue la velocidad con la que llegó una cierta claridad, no paz. La paz tomaría más tiempo, pero sí claridad. La sensación de quien resuelve un problema que llevaba meses atascado y de repente no entiende por qué tardó tanto en ver lo que estaba frente a él todo el tiempo. Había algo que había dejado archivado por casi un año, un proyecto que llevaba en el corazón desde antes de conocer a Sofía y que había pospuesto sistemáticamente por timing, por la agenda, por esa serie de razones que en el momento parecen legítimas y con el tiempo revelan que solo eran formas de no decidir. Una escuela técnica gratuita para jóvenes de colonias populares, enfocada en construcción civil, electricidad, tecnología, las áreas que él conocía por dentro, las áreas que cambiarían la vida de quienes pasaran por allí, de la misma manera que habían cambiado la suya. Sofía había dicho en una cena meses atrás que ese tipo de proyecto requiere estabilidad, que tenía más sentido esperar, que había muchas cosas que organizar antes. 3 semanas después de la cancelación, Javier abrió el archivo que había guardado en esa carpeta de proyectos pospuestos y programó una reunión. El equipo era pequeño, 5 personas que había reunido casi un año atrás y que por falta de una señal de su parte habían estado esperando sin presionar. Una pedagoga experta en educación profesional, 2 arquitectos que habían aceptado el proyecto a un costo simbólico porque creían en lo que él proponía, una especialista en captación de recursos para iniciativas sociales y un joven de 26 años llamado Diego, que había crecido en el mismo tipo de colonia que Javier, que se había graduado de ingeniero con una beca completa y que había dicho en el primer contacto que quería ayudar a construir el lugar que habría cambiado su trayectoria si hubiera existido cuando lo necesitaba. La reunión fue un martes, en una sala simple de la oficina, sin ceremonia. Javier llegó con 10 minutos de anticipación, como siempre. Los demás fueron llegando poco a poco. La última en entrar fue la arquitecta responsable del proyecto del espacio físico. Cabello corto, una carpeta bajo el brazo, llegó a la hora exacta y fue directamente a su lugar, sin mirar a los lados, sin hacer comentarios sobre el tráfico o el café. La reunión comenzó. Javier presentó la visión general, los números preliminares, el terreno que había identificado en una colonia de la zona oriente. Estaba a mitad de una explicación sobre el plano cuando la arquitecta levantó la mano, no de forma tímida, de forma directa. Con permiso. La voz era clara, sin aspereza, pero sin rodeos. Ese terreno tiene un problema de drenaje que va a encarecer la cimentación en al menos un 20% del presupuesto proyectado. Hice un análisis preliminar cuando recibí la dirección y traje 2 alternativas en la zona sur que mantienen el proyecto viable dentro del presupuesto original. ¿Puedo presentar? Un breve silencio en la sala.
Todos miraron a Javier, el tipo de mirada que espera ver cómo reacciona quien está a la cabeza de la mesa cuando es contrariado. Javier la miró por un segundo. «Puedes». Ella presentó con datos, con mapas, con una objetividad que no pedía aprobación para existir. Cuando terminó, había esa tensión silenciosa de quien aguarda el veredicto. «La segunda alternativa es mejor», dijo Javier. «Vamos a seguir con esa». La reunión continuó. Al final, mientras los otros recogían sus materiales para salir, la arquitecta estaba anotando algo en su cuaderno con la tensión de quien ya está en el siguiente problema. Javier se acercó para agradecerle el análisis. Ella levantó la vista, asintió con naturalidad, sin la ligereza excesiva de quien quiere agradar, sin la frialdad de quien no quiere involucrarse, y dijo que había una cuestión más sobre la ventilación de los espacios internos que necesitaría resolverse antes de cerrar el plano y que la enviaría por escrito antes del jueves. Él le preguntó su nombre. «Isabela», respondió ella y volvió a su cuaderno. No hubo nada extraordinario en ese momento. No hubo música, no hubo una mirada que durara un segundo más. No hubo ninguna de esas señales que las historias suelen poner para indicar que algo está comenzando. Solo hubo una mujer que había estado en desacuerdo con él frente a todos, presentado una solución mejor que la que él tenía y seguido adelante sin hacer de ello un evento. En el coche, de camino a casa, Javier se quedó pensando no en ella, sino en lo que había sentido en esos 40 minutos de reunión. Había prestado atención de verdad. Había cambiado de opinión sin costo alguno, porque la razón para cambiar era buena. Había estado en una sala con alguien que existía por completo, con opinión propia, con competencia real, sin calibrar cada gesto para producir un efecto específico. Y le había gustado eso de una forma que no podía explicar bien, pero que reconocía. Esa noche cenó solo con la televisión apagada. Pensó en el proyecto, en los siguientes pasos, en la escuela que un día no tendría el nombre de nadie famoso, pero que cambiaría la vida de cientos de jóvenes que, como él, habían comenzado sin red de protección y necesitaban una puerta, solo una puerta. Pensó en Sofía por un momento, no con amargura, no con nostalgia, sino con la extraña ligereza de quien cierra un capítulo que llevaba abierto mucho tiempo y finalmente entiende que el libro continúa. Esa noche, dentro de un coche simple, con una gorra en la cabeza y una barba postiza en el rostro, Javier había perdido a la mujer con la que planeaba casarse, pero había encontrado algo que había dejado en el camino sin darse cuenta: la disposición de ser el mismo entero, sin negociar con su propia duda para mantener algo que nunca fue real. Y eso, para un hombre que había construido todo con sus propias manos, era la única base sobre la cual valía la pena construir cualquier otra cosa. A veces, el mayor error no es lo que te hacen, es lo que tú insistes en no ver. La vida siempre da señales, pequeñas, sutiles, repetidas. La diferencia entre quien se pierde y quien evoluciona está en el valor de enfrentar esas señales antes de que el costo sea demasiado alto. El respeto propio no hace ruido, simplemente cambia decisiones. Si esta historia te hizo reflexionar sobre alguna elección en tu vida, comenta aquí abajo. Quiero saber qué te llevas de esto. Y deja un like si crees que la claridad vale más que la comodidad.